Advertencia. Esta historia habla sobre el huffing de gasolina, también conocido en español como inhalación o aspiración de vapores de gasolina. Se trata de una forma de abuso de inhalantes extremadamente peligrosa, en la que una persona respira sustancias químicas tóxicas para provocar una sensación de intoxicación. No es una droga segura ni una práctica recreativa. Puede causar daño cerebral, daño nervioso permanente, pérdida de conciencia, asfixia, paro cardíaco o la muerte, incluso desde una sola exposición. Lo narrado a continuación no debe imitarse bajo ninguna circunstancia. Dios mío, escúchame ahora mismo, sácate esa idea de la cabeza. Cuando tenía 14 años, mi primo, que ahora es literalmente un muerto en vida, me convenció de que lo que hacía peligroso inhalar sustancias era que la gente ingería los químicos, como él lo dijo de manera tan ignorante, y que el aire era seguro. Decía que todo el mundo afirmaba que inhalar era malo, porque lo hacían mal. Después, preparó una bolsa con un desodorante ambiental en aerosol y, cuando estuvo llena, se deshizo del líquido que se había acumulado en el fondo. Decía que la mayoría de la gente dejaba eso dentro o lo inhalaba directamente usando una camisa o un trapo. Luego lo inhaló todo de una sola vez y lo sostuvo antes de exhalar. Sus ojos se quedaron vidriosos, los músculos de su cara empezaron a contraerse al azar y, al final, comenzó a babear sobre sí mismo. Más o menos 10 minutos después, volvió un poco en sí, diciendo incoherencias sobre lo fuerte que había sido el viaje. Aseguraba que se sentía increíble y que su método para hacerlo, seguro, al quitar el líquido y no volver a respirar dentro de la bolsa una y otra vez, lo había mantenido perfectamente sano a él y a sus amigos. Después de mi experiencia, estoy seguro de que sabía que me estaba mintiendo. Por desgracia, en ese momento, yo sabía muchísimo menos sobre drogas y asumí que mi primo conocía algo que la mayoría no sabía, sobre una clase de sustancias de la que yo no entendía nada. Probé su método. No sé cómo se sintió exactamente, solo sé que me gustó muchísimo. Recuerdo haberlo hecho con él el resto del día, hasta que el envase quedó completamente vacío. Recuerdo creer que disfrutaba los efectos, aunque el único efecto era perder el conocimiento y despertar boca abajo, lleno de baba, con una bolsa apretada en el puño. Nunca recordé ni un solo segundo del subidón. La única parte de la que estaba consciente era el dolor de cabeza suicida y la noche de vómitos que venía después. Después de eso, uno pensaría que yo habría querido detenerme, pero desperté a la mañana siguiente con un antojo horrible. Eso empeoró porque mi primo dijo que era normal la primera vez. Le conté que no recordaba nada, salvo los pocos minutos entre una inhalación y otra, y lo enfermo que me sentí cuando se terminó. Él dijo que eso también era normal la primera vez. Mi memoria está tan dañada que no estoy seguro de cuántos días lo hice con él, pero sí sé que después del segundo día ya no me enfermaba. Incluso cuando no estaba inhalando activamente, me sentía intoxicado, como si estuviera borracho, pero 100 veces más tonto y olvidadizo de lo que el alcohol podría hacer sentir a una persona. En algún momento, mi primo empezó a hablar de que el mejor subidón era inhalar vapores de gasolina, pero que solo deberíamos hacerlo una vez, porque para eso no tenía ningún método falso para hacerlo seguro. Y la gasolina, eso sí recuerdo cómo se sintió. Tomamos un pequeño recipiente de gasolina que estaba a medias en el garaje y aspiramos los vapores. Yo seguía en un estupor severo y quería que mi primo pensara que yo era genial, así que fui el conejillo de Indias. Respiré una bocanada de esos vapores y exhalé. Lo que pasó después no se parecía en nada a inhalar propulsor. Comenzó en la base de mi columna. Una sensación muy cálida e intensamente placentera empezó a subir lentamente. Sentía que, al pasar por cada vértebra, todo mi cuerpo vibraba más y más con calor e intensidad. Pareció tardar una vida entera en llegar a mi cabeza, pero cuando lo hizo, sentí una explosión de calor y una oleada que recorrió todo mi cuerpo. Cuando pude registrar de nuevo la vista y el sonido, no tengo idea de cuánto tiempo estuve fuera de mí. Lo primero que escuché fue el tono de ocupado de un teléfono, extremadamente fuerte,
que luego se fue desvaneciendo mientras sacudía la cabeza e intentaba entender dónde estaba. Vi a mi primo desplomado sobre el recipiente en el suelo. Recordé la descarga casi orgásmica que acababa de sentir y, tambaleándome y riendo, volví hacia la gasolina. Los siguientes, no sé cuántos días, están completamente borrados de mi memoria. Uno de los grandes problemas de usar vapores de gasolina para drogarse es que, después de 2 o 3 días de hacerlo, todavía teníamos casi la misma cantidad de gasolina en el recipiente. Era una droga reutilizable, aparentemente interminable, con una descarga que uno nunca quiere dejar de perseguir. Después de no más de una semana inhalando, yo era un zombie cuya única función era seguir respirando aire contaminado por ese recipiente. Debo haber recordado beber algo de agua, porque sigo vivo, pero creo que la última vez que comí fue la mañana después de mi primer uso. Mis padres estaban fuera de la ciudad durante todo esto, y mi primo y su madre llevaban años ignorándose mutuamente. Cuando por fin me dejaron en mi casa, mis padres notaron de inmediato que yo estaba completamente alterado por algo. Dije que estaba muy borracho. Me creyeron. Después de algunos gritos, finalmente me dejaron desmayarme en mi propia cama. Yo me decía a mí mismo que no era para tanto, que simplemente volvería a fumar marihuana y emborracharme por diversión y que todo estaría bien. A las 3 de la mañana desperté con un dolor punzante en la cabeza y detrás de los ojos. Tenía náuseas extremas, pero solo arcadas secas. Aunque me sentía muy sobrio, no podía enfocar la vista, e intentar caminar me provocaba tanto mareo que, en cuanto lograba volver a acostarme, empezaba otra vez con las arcadas. Esa sensación, combinada con una depresión aplastante y unos antojos insoportables, me llevó a un punto en el que probablemente habría intentado quitarme la vida en el peor momento, si tan solo hubiera podido caminar 3 pasos sin quedar inmovilizado por el dolor y las náuseas. Me quedé en la cama llorando durante horas, honestamente, esperando morir pronto, porque estaba convencido de que eso era lo que estaba pasando. Tardé 3 días en poder levantarme de la cama y fingir que estaba mejor después de haberme enfermado por beber demasiado la primera vez que probé licor, que es lo que mis padres todavía creen. Tardé un mes en dejar de sentir los dolores de cabeza y el dolor detrás de los ojos. Estuve severamente deprimido y consideré el suicidio todos los días durante el año siguiente. Solo empecé a mejorar después de volver poco a poco a fumar marihuana y pasar meses en terapia. Y finalmente, no creo, sino que sé que me hice daño cerebral permanente. Los inhalantes no son drogas en el sentido en que la gente suele imaginar una droga, y no te elevan realmente. Los efectos placenteros que experimenté eran respuestas de pánico de mi cerebro, liberando endorfinas ante las neurotoxinas a las que lo estaba exponiendo. Los inhalantes te hacen sentir drogado, dañando tu cerebro y tus nervios. Incluso, si lo haces una sola vez, estás provocando daño nervioso irreversible. Inhalar eso es drogarse con daño cerebral. Mi primo y yo nunca volvimos a hablar de verdad, y nunca lo haremos. Su madre interpretó que él nunca saliera de su habitación como una típica angustia adolescente. Pensó que no salía cuando ella estaba en casa, porque la culpaba de que su padre se hubiera ido un año antes. Intenté hablar con él algunas veces durante los siguientes 2 meses, pero nunca abría la puerta. Su madre tuvo que empezar a trabajar en un segundo empleo, así que él se quedaba solo todo el día, todos los días. Hasta hoy me culpo por no haberle dicho a mi tía que lo llevara al hospital el día en que me di cuenta de que él seguía consumiendo, cuando no pude lograr que abriera la puerta de su habitación para dejarme entrar. Yo ya estaba horriblemente deprimido y no podía imaginar cuánto peor sería su intoxicación comparada con la mía. Finalmente le dije a mi tía que pensaba que tal vez estaba fumando crack y ella terminó llamando al 911 cuando no logró obtener ninguna respuesta del otro lado de la puerta. Él estaba severamente desnutrido, literalmente en los huesos. Era, y sigue siendo, completamente incapaz de hablar o hacer movimientos coordinados. Nunca mejoró y nunca lo hará. Y la parte más difícil para mí es que mi tía se culpa a sí misma. Si yo hubiera dicho,
la maldita verdad a mis padres aquella noche. En lugar de afirmar que estaba extremadamente borracho, ellos habrían reaccionado como correspondía, y mi primo tal vez todavía tendría una vida. También arruiné la vida de mi tía. Su hijo necesita cuidados de tiempo completo, como si fuera un bebé, solo que él nunca sonríe, nunca se ríe y nunca llora, solo mira al vacío. La parte que de verdad me revuelve el estómago es que ella está tan agradecida conmigo por mi mentira egoísta. Cree que salvé la vida de su único hijo, cuando la verdad es que pude haberlo salvado, pero fui demasiado cobarde. Eso fue hace 8 años y todavía tengo pesadillas horribles. Siento como si su alma fuera a perseguirme toda la vida. He consumido muchas drogas reales durante esos 8 años y ninguna se parece en nada a inhalar sustancias. Te lo digo como alguien que ha hecho ambas cosas. Te harías mucho menos daño fumando metanfetamina todo el día que dando una sola inhalación de eso. Me tomó 3 horas escribir esto y no lo hice por mi propio bien. No existe tal cosa como un inhalante más seguro. Todos producen efectos eufóricos como resultado de la destrucción del cerebro. Tengo que vivir con esta horrible mentira por el resto de mi vida. Soy un hombre adulto y todavía rompo en llanto cuando recuerdo cómo me sentí después de ser intoxicado de esa manera. E imagino a mi primo viviendo en ese infierno. O quizá en algo todavía más tortuoso, incapaz de hablar o siquiera ir al baño por sí mismo. Un prisionero dentro de su propia mente, condenado a pasar cada segundo de la vida que le queda rezando por la muerte. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar. Ya disponible en Amazon.